La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. Entiendo en algunas ocasiones sobre algunas ideas, principios, verdades que tienen que ver sobre los milagros. Y entre todo lo que hemos querido establecer es que si miramos a Jesús como hombre, no tanto como Dios, podemos mirarlo a Él como un modelo, un ejemplo de aquel que en alguna medida al estar acá en la tierra dependió también del Padre para ver milagros. Y entonces, si nosotros aprendemos a hacer como Jesús hacía, realmente vamos a obtener el respaldo que Jesús tuvo de parte del Padre para que mirara Él milagros. Y hemos hecho un pequeño recorrido por diferentes aspectos. Y luego también hemos trabajado algunas verdades con respecto a lo que a nosotros también nos toca hacer para recibir el milagro. Ya no tanto lo que Dios puede hacer, sino lo que nosotros también lo debemos de tener. Recordando de que la gracia de Dios, el poder de Dios en nosotros, es un asunto que no es producto de obras que nosotros hagamos, pero definitivamente la palabra sí nos muestra algunas cosas que hombres, mujeres hicieron, actitudes, comportamientos que tuvieron que permitieron que ellos vieran milagros. Por ejemplo, una de las cosas que quiero recalcar es que si nosotros queremos ver milagros, hay un aspecto muy importante y es el poder de la palabra. Diga conmigo en esta noche, el poder de la palabra. La palabra tiene poder, pero la palabra también tiene poder en la medida en que nosotros la confesemos. Muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra, pero no hablamos de acuerdo a la palabra. Recuerdo lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 10, cuando dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión, bíblicamente hablando, es un concepto que es hablar la palabra. Mucha gente solamente la tiene aquí en la mente, pero cuando usted habla la palabra, esa palabra es poderosa. Inclusive el libro de Isaías dice que la palabra que sale de la boca de Dios va a ser según Dios la envía. Está diciendo con esto de que la palabra que sale de Dios va hacia el cumplimiento de un propósito. Es decir, lo que Dios dice que va a suceder, sucede. Lo que Dios habla que va a suceder, en verdad, aquello sucede. Entonces, es muy importante que usted comprenda y yo comprenda de que definitivamente hay milagros que se van activados producto de la palabra que usted confiese. Y esa palabra tiene que ser una palabra positiva, una palabra que esté en concordancia con lo que es la palabra de Dios. Porque en algún momento si hablamos cosas contrarias a la palabra de Dios, más bien es aquello lo que nos va a suceder. En el libro de Mateo, capítulo 8, el Señor se encuentra con un centurión, y el Señor le dice a este hombre que dice que tiene un criado que está enfermo. El Señor le dice en el verso 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Entonces el Señor, ¿qué hizo allí? Habló la palabra. Dijo: yo voy a ir y le voy a sanar.
Y dice en el 8, respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi bajo techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vea qué interesante. Le dice: solamente di la palabra, solamente confiesa la palabra, solamente articula la palabra y mi criado sanará. Cuando el Señor escucha esto, le dice: yo no he hallado tanta fe en Israel. Tiempos como los que estamos viviendo ahora en el mundo nos arrojan diferentes cosas, necesidades que surgen, y sobre todo necesidades en la parte financiera. Como iglesia hemos sufrido diferentes cosas y esas necesidades pues no se han dejado de asomar. Situaciones a nivel familiar, a nivel personal, deudas que pagar. Y entonces a manos mías llegó en este tiempo todo una estructura que nos permite poder crecer y poder salir de las cosas que podamos estar enfrentando y por qué no, inclusive vivir con una libertad financiera. Y en los próximos días usted va a estar escuchando a través de este medio sobre un proyecto financiero que le puede permitir a usted salir de deudas, poder inclusive avanzar en diferentes proyectos que usted tenga a nivel personal, a nivel de iglesia. Este tipo de información pues yo la llevé también hace algunos días a Honduras, a un amigo mío que usted también en este canal ha estado mirando su programación y él abrazó esto. Me refiero al pastor Francis Murillo y él lo abrazó y ha ido creciendo y él ha puesto convicción en esto. Y yo creo que es un tiempo idóneo para que nosotros podamos también, yo creo, tomar este tipo de decisiones y poder entonces lograr salir adelante. Así que yo le quiero dejar esta inquietud. En los próximos días usted va a estar teniendo acceso a una información de todo este proyecto financiero que creo yo que es una alternativa importante, viable, para que nosotros podamos tener avances significativos en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que Dios quiere prosperarnos, que Dios quiere sacarnos adelante. Dios establecía en su palabra que es un tiempo donde Él quiere prosperar a la iglesia en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que cosas como estas son herramientas para que entonces podamos alcanzar esa bendición financiera, esa prosperidad que Dios ha prometido. Así que tome en cuenta esto, esté atento a lo que viene. Es algo sorprendente, algo que va a cambiar la vida suya, personal, familiar, la vida financiera suya, y que le va a abrir un abanico de posibilidades para que usted pueda crecer y ver sueños realizados. Quien les habló fue el pastor Franklin Ramírez, así que esté atento a lo que viene. Porque era un hombre que no había sido formado en lo que es todo el conocimiento de la Torá. Era un centurión romano. No era uno como aquellos judíos que sábado a sábado iban ahí a la sinagoga o al templo, sino que era un hombre que algo sabía de la palabra, pero no era alguien, un doctor, un conocedor profundo, pero él entendía lo que es el principio de la confesión de la palabra. Y él dijo: di la palabra y mi criado sanará. Cuando el Señor habla, dice: no he hallado tanta fe, porque la confesión de la palabra tiene que ver con otro, diría, ingrediente importante a la hora de que nosotros recibamos milagros de Dios, y es la fe. La fe es creer en la palabra, creer en lo que Dios ha dicho, aunque usted no lo haya recibido, aunque usted no lo vea con sus ojos. Hablemos de que el criado de él estaba a varios kilómetros donde estaba este hombre, pero él le dijo al Señor: di la palabra. Y luego dice en el verso 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace.
Otro aspecto que aquí se menciona es que cuando uno está esperando un milagro del Señor, el principio de autoridad es muy importante, porque este hombre reconocía la autoridad que tenía Jesús. Cuando nosotros estamos bajo una circunstancia complicada y que necesitamos una intervención de Dios, porque recuérdese que un milagro es una intervención de Dios en lo natural, en nuestra vida cotidiana, nosotros debemos de tener muy claro de que el Señor tiene autoridad sobre todo lo creado. Porque inclusive Él dice que Él fue el que creó todas las cosas, dice, y por mi voluntad existe, dice la Escritura. Entonces, cuando usted está confiando o esperando milagro del Señor, usted tiene que ser consciente que el cuerpo que usted tiene está bajo la autoridad de Dios, porque Dios fue el que lo creó. Usted tiene que ser muy consciente que el cielo, la tierra, las plantas, los animales, todo lo existente está bajo la autoridad de Dios, porque Dios lo creó. Entonces, cuando usted confiesa la palabra y lo hace con fe, entonces aquello activa algo del cielo a su favor, porque usted está reconociendo que Dios tiene autoridad para cambiar la circunstancia o la situación que usted está viviendo. Principio de autoridad. Usted no le está pidiendo a un Dios que no puede. Usted le está pidiendo a un Dios que puede y que ha dicho: yo hago posible lo imposible para los hombres. Usted le está pidiendo a un Dios que es el creador del cielo y de la tierra. Le está pidiendo a un Dios que le ha dicho: pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. A ese Dios le estás pidiendo. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentro. Y dice en el verso 10: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Diga conmigo, levante sus manos y diga: según yo creo, me es hecho. Según tú crees, así recibes. Y más adelante en el texto bíblico dice que cuando aquel hombre llegó al lugar donde él tenía al criado enfermo, lo encontró sano. Y él pregunta: ¿a qué hora fue que éste recibió la sanidad? Y él hizo sus cálculos y dijo que fue en el momento en que el Señor dijo: voy a ir y oraré, o aquel será sano. O en el momento en que él dijo: di la palabra y mi criado sanará. En ese lapso de tiempo, aquel fue sano. La confesión de la palabra no tiene límites de tiempo ni tiene límites de distancia. Usted puede confesar una palabra acá hacia una persona que está a 5,000 millas, a 10,000 millas de distancia de acá, y esa palabra tiene poder sobre esa persona, sobre esa circunstancia. Vaya ahora también al libro de Marcos, en el capítulo 11, Marcos capítulo 11.
profundicemos un poquito más en el concepto de la importancia de confesar la palabra, de articular lo que nosotros esperamos. Verso 12 de Marcos 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y qué hicieron los discípulos? Lo oyeron. Entonces quiere decir que el Señor verbalizó la palabra. No fue solo un pensamiento, Él la verbalizó, Él habló la palabra, y por eso sus discípulos lo escucharon. Vaya ahora al verso 20 del libro de Marcos, capítulo 10. Y pasando, dice, por la mañana, vieron que la higuera se había, ¿qué?, secado desde la raíz. Capítulo 11, verso 21 de Marcos. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Por qué se secó? Porque el Señor verbalizó una palabra sobre ella. Y entonces, cuando la palabra se verbaliza, las cosas suceden. Tenemos que tomar eso. Haga así: yo agarro eso y me lo guardo. Cuando yo que no es solamente creer en Dios. Cuando dice tener fe en Dios, es creer lo que Dios dice. No es solamente creer en Dios, sino creer lo que Dios dice. Cuando usted cree en Dios, entonces cree lo que Él dice. Y si usted cree lo que Él dice, lo que usted declara, según lo que usted cree que el Señor sabe que puede hacer, entonces usted recibe. Dice fe en Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene fe en otras cosas. Yo creo que aquí es muy importante que nosotros comprendamos ese principio. Usted puede tomar medicinas, usted puede tener un tratamiento, usted puede en alguna medida hacer determinadas cosas para recibir algo, usted puede invertir, usted puede hacer préstamos, usted puede querer comprar una casa, usted puede querer ahorrar, lo que sea que usted quiera hacer, pero el fundamento suyo debe ser fe en Dios. ¿Por qué? Porque si usted tiene, digamos, como otras fuentes, en alguna medida usted está como diríamos, partiendo aquello y dice: bueno, en Dios creo 50%, pero el 50% lo creo en la medicina, o en el banco, o en mi trabajo, en el préstamo. Dios está diciendo: el principio del corazón del ser creyente, de aquel que es cristiano, es que su fe está solamente en Dios, solo en Dios. Y eso se tiene que notar, se tiene que notar. Hay personas que todavía al día de hoy no vienen a una congregación en el mundo porque le falta fe en Dios. Hay quienes están preocupados, deprimidos porque perdieron un trabajo, porque no tienen fe en Dios. Hay quienes están recibiendo una situación, un diagnóstico X con respecto a alguna situación física, y están atribulados, están preocupados, están pensando que se van a morir. Y mucho de esto tiene que ver porque no se tiene fe en Dios. El Señor, cuando Pedro le dice: mirad, la higuera que maldijiste, la palabra que confesaste se cumplió.
Y el Señor le dice primero, tienes que tener fe en Dios. ¿Tenemos fe en Dios? Verso 23. Y agrega otros conceptos importantes. Porque de cierto os digo, que cualquiera que piense a este monte, en un monte, y esté pensando en quitarse, que ese monte se quite y se eche en el mar. ¿Eso dice? ¿Qué dice? De cierto os digo que cualquiera que dijere, confesar, decir, articular la palabra. A este monte, cuando usa la palabra monte en la Biblia, la palabra monte tiene varios significados, pero uno de ellos es que el monte habla de un lugar de autoridad. El monte habla de un lugar de adoración. El monte habla de un lugar donde la gente iba a buscar socorro. Por eso cuando en una ocasión el salmista llega y dice, hablando de un momento de prueba donde los ejércitos estaban viniendo en contra del pueblo de Dios, el salmista dice, ¿a dónde iré? Y habla de los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? De estos montes, refiriéndose a los montes que estaban rodeando al pueblo, al territorio donde él se encontraba. Dice, no, de los montes no va a venir mi socorro. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Entonces, los montes hablan de las opciones que los hombres tienen para lograr alternativas, para solucionar sus problemas. Los montes hablan del lugar de adoración. Los montes hablan de lugares que están bien asentados, bien arraigados. Y el Señor dice, aquel que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. La duda es lo contrario a la fe. Estoy diciéndoles en esta hora de que la fe es uno de los ingredientes fundamentales, que la fe tiene que ver con fe en Dios, que cuando se cree en Dios, entonces se cree en lo que Dios dice, y cuando usted cree en lo que Dios dice, entonces habla lo que Dios dice, y cuando usted cree lo que Dios dice, entonces usted recibe según lo que usted habló, según lo que usted cree que Dios dice. Así es la cosa. Y entonces dice acá, si cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. ¿De dónde vienen las dudas entonces? Del corazón. Porque dice, si no dudare en el corazón. Por eso la Escritura enseña de que Dios mira el corazón. Porque si Él mira que en tu corazón no hay duda, tú recibes. Pero si Él mira que en el corazón hay duda, Dios dice, bueno, lo que estás confesando, aunque lo confieses, no viene de corazón. Porque en el corazón yo miro duda. Santiago dice, pero pida que con fe, no dudando, porque el que duda no recibe. ¿Qué es lo que dice Hebreos en el capítulo 11? Dice, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le va a encontrar, que le va a hallar, y que Dios le va a galardonar, le va a premiar, le va a recompensar la fe que tiene, respondiéndole la petición que está haciendo. Y decir, la respuesta de Dios dentro de la perspectiva de Hebreos es un galardón, es un premio a la fe, a que usted cree en Dios. Y dice entonces, sino que creyere. ¿A dónde tiene que creer? En el corazón.
Porque si en el corazón se duda, entonces en el corazón se cree. Sino que creyere que será, ¿qué? Hecho. ¿Qué es lo que va a ser hecho? Lo que dice. Diga conmigo, lo que va a ser hecho es lo que yo digo. Eso lo dice ahí o no. Eso dice. Lo que será hecho es lo que yo digo. Si usted dice, Dios me va a sanar, ¿qué cree usted que va a pasar? Dios te va a sanar. Si usted dice, Dios me va a proveer, ¿qué cree usted que va a suceder? Levante sus manos y diga, Dios me va a sanar, Dios me va a proveer, Dios me va a cubrir, Dios va a hacer milagros. Lo que usted confiesa, lo recibe. Eso es lo que dice acá, hermano. No le estoy hablando mis ideas, aquí está en la palabra. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, aleluya, lo que diga le será hecho. Como diciendo, si no lo dices, no recibes. Por tanto, dice el Señor, os digo que todo lo que pidiereis orando. Entonces, usted pide orando. ¿A quién oramos? Al Padre, porque Él enseñó a orar y la oración debe ser hecha al Padre en el nombre de Jesús. Usted puede orar pidiendo. Creed